Muy buenos días. Este es el video número 229 y el énfasis que nos toca ahora aquí tratar es, como siempre, la palabra que estamos siguiendo. Aquí todavía no, esto tiene para un rato para terminar este tema, porque aún nos quedan muchas escrituras por analizar, pero quería aquí reflexionar un poquito más sobre este tema. Eh, Aquí la ciencia que se ocupa de la investigación, eh, ellos tratan de explicar el orden de las cosas, de las leyes que gobiernan el universo, de las leyes de la física, de la química, tratan de explicar a través de la materia, ¿cierto? Todo lo que es esa estructura con la cual está compuesta. Y tratan de ver en ello, tratan de ver aquí lo que está de la manera en que del tiempo en que ha permanecido aquí en la Tierra y, y la famosa teoría del Big Bang que ellos hablan todavía, ¿verdad? Porque en realidad están la teoría del Big Bang es algo de la imaginación. Aquí ellos nunca han podido comprobar eso. ¿Ya? Aquí es un supuesto solamente. Ellos suponen que eso fue así porque se supone que hay una expansión de las estrellas, ¿cierto? En el universo que como que se va abriendo y como que todo va viajando a velocidades inmensamente grandes. Entonces piensan que algo detonó en su centro y entonces todavía está expandiéndose. ¿Ya? Y eso es una suposición y es una lógica elemental de parte de ellos, porque ¿sabe? El universo también puede estar dando vueltas, ¿ya? Y eso es lo que vemos, y ellos piensan que todo va expandiéndose, porque hay una vista demasiado limitada desde donde estamos en la vía láctea, y no podemos tener puntos de referencias en el universo. Así que en el fondo la imaginación es lo único que puede funcionar en esto. Pero lo que aquí yo quería mencionar es que, ¿sabe? Cuando Dios comienza su creación y comienza su planificación, como hemos estado planteándonos, aquí la estructura de la palabra. ¿Ya? Esta estructura de la palabra, de ahí, ¿ya? A partir de la estructura de la palabra, emana la materia. ¿Ya? Entonces, tal como sale en el Génesis, ¿ve? Dios dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? La estructura de la palabra, porque ya estaba hecha la estructura de la palabra. Entonces Dios dijo y fue hecho. Fue hecho lo que ya estaba planificado a través de esta estructura. Y entonces las cosas se hicieron tal como estaba estructurado en la palabra. ¿Ya? Aquí, perdón. Y entonces de esa manera se hicieron las cosas. Pero miren, a partir de la palabra, ¿sabe? Tal como dicen las escrituras, está ahí en tu boca. ¿Ya? Ahí las respuestas están en tu boca. Porque ahí está la palabra. Ahí está la palabra a las respuestas fundamentales que el ser humano necesita para saber sus orígenes y sus propósitos y sentido de la vida.
Pero así es como ha funcionado el universo, así es como funciona Dios y así es como se hizo toda la creación. Y es importante entender esto básico porque cuando empezamos a estudiar el planteamiento de la ley que Dios propone ahí en su palabra, entonces empezamos a darnos cuenta que la palabra iba mucho más allá, una vez que nos dimos cuenta de que habían leyes detrás de las escrituras. Habían leyes y empezamos entonces a profundizar y a indagar cuáles eran esas leyes. Entonces nos dimos cuenta de que había una estructura ahí. ¿Eh? Y cómo Dios había hecho toda la creación, ¿ya? A través de la palabra. Y por eso Dios lo menciona una y otra vez aquí, a partir de su palabra. Porque finalmente Él dice, ¿y qué es lo que va a quedar finalmente? Mi palabra permanecerá para siempre. ¿Eh? Porque es eso, y nosotros estamos trabajando aquí con palabras. Dios mandó un mensaje a la tierra, Dios mandó aquí el espíritu de la ley, mandó el evangelio a través de Jesucristo, y, y eso es lo que va a permanecer. Dios dice, mira, no volverá a mí vacía, sino que la palabra hará la obra. Porque la palabra aquí, a través de las palabras del Evangelio, se está haciendo la obra. ¿Ya? Y una vez que la materia desaparezca, ¿qué es lo que quedará? La obra de Dios. ¿Ya? Y, y eso es lo que eh, vamos a ver finalmente. ¿Ya? Es eso lo que cuando se transforme, e incluso la materia misma se va a transformar, ¿ya?, en algo espiritual. Aquí con la estructura que Dios le ha dado desde un principio. Así que aquí por eso la importancia que tiene la palabra para nosotros, pero más que la importancia es la comprensión que debemos tener de ella, ¿ya? Para poder internalizarla en nuestro corazón, poder internalizar los conocimientos, el entendimiento, los análisis, el cuestionamiento, qué sé yo, aquí lo, todo lo presencial en los escenarios de prueba, todo lo que hemos venido aquí a través de tantos videos. Imagínense que ya vamos casi en los 230 videos y aún queda mucho material por entender porque vamos avanzando y avanzando en el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Así que aún queda material por analizar y por entender. Así que vamos a retomar las escrituras como lo hacemos habitualmente. Y acuérdense que la palabra ya tiene esta estructura, ¿ya?, al igual que toda la ley de Dios. Y sobre esa estructura Dios va por como ya lo hemos planteado, él va con esta radio, ¿cierto? Con este radio de 360 grados y con todos los ángulos de entendimiento que todo ello conlleva. Y estamos entonces aquí uno más para profundizar, para desmenuzar, para desglosar ya este conocimiento. Así que dice aquí en Juan 14:10, creo que esta escritura la habíamos visto en el anterior video, pero necesitamos profundizar todavía un poco más en ella. Aquí, entonces, en Juan, el libro de Juan, aquí el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, dice,
¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Leamos aquí entonces palabra por palabra. Aquí dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí hablan de esa cohesión, de esa, como ellos la llaman ahí, esta cohesión, esta forma de fusionarse el uno con el otro, pero fusionarse aquí a través de las palabras, ¿ya? A través del acuerdo, a través de, del plan que ellos tenían y de acuerdo a todo el Evangelio. ¿Sí? Aquí no podemos, ellos se fusionan aquí como padre y como hijo. Acuérdense que ellos no eran familia, ellos eran dos dioses que habían en la eternidad, y estos dos, ¿cierto?, tenían el mismo poder y la misma jerarquía. No había uno más que el otro, ¿ya? Eran exactamente iguales, pero se transforma en familia y entonces uno se transforma en padre y el otro en hijo. Y aquí, entonces, ese es el planteamiento de familia que Dios presenta, ¿ya? Y Jesucristo lo plantea de esa manera. Por eso aquí, y aquí parte del plan de lo que ellos tenían entonces pensado. Acuérdense que no debemos de perder de vista Jesucristo hombre, ¿ya? Jesucristo Dios, ¿cierto?, que se había despojado de toda su divinidad y se había convertido en un hombre común y corriente. Así que aquí habla del aspecto de familia y dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, porque Jesucristo traía un mensaje. Y ese mensaje se lo había dado el Padre, le había confiado a él entonces el Evangelio. Así que Jesucristo, cuando dice no las hablo por mi propia cuenta, se refiere a su calidad de hombre, cualidad individual, como ser humano, ¿ya? O sea, él se niega a sí mismo como humano y habla lo que Dios le encomendó, ¿ya? Que fue su evangelio. Y dice, sino que el Padre que mora en mí, ¿y de qué manera moraba Dios en él? A través de su mensaje. Porque Jesucristo era la copia, o más bien dicho, aquí no esa palabra, sino que era el molde, por decir, de lo que iba a tener que hacer el ser humano, lo que iba a tener que hacer todo ser humano. Así que él venía a dar un ejemplo de cómo se debían de hacer las cosas, de cómo iba a ser el proceso de la salvación, de cómo en su calidad de ser humano iba a tener que realizarlo todo. Y tenía que venir como hombre, porque no podía venir como Dios, porque entonces nosotros como hombres hubiéramos estado perdidos, no hubiéramos, sin ser Dios, imagínense cómo íbamos a poder realizar una obra monumental como la que Él hizo, ¿ya? Él tenía que ser hombre. Por eso dice aquí, el Padre que mora en mí, aquí a través del Evangelio, ¿ya? Dice, Él hace las obras, ¿ya? Y cuando Él dice que Él hace la obra, se refiere básicamente, primero que todo, el aspecto sobrenatural, ¿cierto? Hablando de los milagros, hablando
de todo lo extraordinario que hizo, eso cuando supuestamente leía la mente o podía ver en el corazón de las otras personas, eso nada era real, porque eso era a través del Padre. El Padre era el que hacía las obras. ¿Eh? Y hizo todas las obras también, porque también Jesucristo tuvo que llegar a la plenitud, tuvo que llegar, ¿cierto?, a alcanzar eh, todos los objetivos ya que tenía el propósito del hombre para poder eh, lograr la salvación. ¿Ya? Así que él tenía que abrir camino y tenía que mostrar todo lo que había que hacer. Y eso es lo que nuestro Señor hace, por eso Él nunca se arroga o se apropia de algo, ¿ya? Como que era su propia manera de mirar las cosas, nunca independiente, sino que logra la autonomía plena, logra, ¿cierto?, aquí la plenitud, ¿ya? Y una razón poderosa y fuerte, pero lo logra a través del Evangelio, que eran las palabras de vida, que él finalmente iba a desarrollar, iba a lograr a través de su vida para poder entonces presentar al hombre un plan viable, un plan que fuera, que estuviera al alcance de todos los seres humanos. ¿Ya? Dios había creado al ser humano, así que él sabía que una vez que se le entregara la ley, entonces el ser humano iba a poder lograr alcanzar la salvación. No tenía esto que ver ni con la capacidad, ¿ya? No tenía que ver esto con los dones espirituales que Dios entrega, no tenía que ver nada con eso. Aquí el ser humano iba a tener que lograr y desarrollarlo todo. ¿Ya? No se le iba a entregar nada gratuito, sino que todo debía ser desarrollado en él. Y eso es más o menos lo que aquí se plantea, aquí en este versículo 10. ¿Ya? Jesucristo como hombre sometiéndose al Padre, entregando su voluntad al Padre para que el Padre pudiera hacer la obra en él. ¿Ya? Pero ¿cómo la hace? A través de su palabra. ¿Ya? Aquí todo es realizado a través de un manejo e intercambio de palabras. ¿Ya? Tal como cuando una pareja se une, ¿cierto? Se une en matrimonio, todo lo que han logrado para poder llegar a esa instancia, ¿cierto? Ya sea en la etapa del noviazgo, del pololeo, en la etapa de conocerse el uno al otro, de intercambiar sus vidas, de salir juntos, de estar permanentemente planificando todo, lo han hecho a través de palabras. Lo han hecho a través de palabras. Y después, ¿cierto? Con esas palabras han han ejecutado, ¿cierto?, sus planes. ¿Ya? Pero primero estaban las palabras. Ahí hay un ejemplo tan básico como ese, ¿ya? En que primero está la palabra, ¿verdad? Aquí usted no va con una persona, con una pareja, ¿cierto? Aquí, y entonces usted se miran los dos, no se hablan, no se dicen nada, y van y forman una familia y nunca se hablan. No, no. Aquí primero tiene que haber un diálogo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Aquí empiezan a intercambiar, ¿ves? ¿Qué es lo que intercambian? Palabras, nada más que eso. Y el amor se hace de palabras. ¿Ya? Y las palabras son las que finalmente se convierten en realidad. El ser humano planifican y planean una casita, planean, qué sé yo, hijos, planean el trabajo, los estudios y todo lo que quieren realizar en sus vidas. ¿Y con qué lo hicieron? Primero con palabras.
Igual como Dios. Dios hizo la creación primero con palabras y después las entregó a Jesucristo para poder ejecutarla. ¿Ya? Así que hay que tener en cuenta eso porque nosotros trabajamos con palabras y con definiciones y con todo esto, con toda esta estructura. ¿Ya? Por eso la importancia que esto tiene es realmente trascendental en nuestras vidas y debemos de estar conscientes de eso. Y debemos de estar conscientes porque para saber cuáles son las palabras, porque nuestro Señor Jesús hablaba del camino angosto, el camino aquí, el camino ancho, ¿verdad?, que lleva a la perdición, porque ahí el ser humano usa palabras de vida y palabras de muerte, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿eh? Y, y por eso vemos esta dicotomía en la sociedad, ¿cierto?, en donde hay mucha violencia, pero también, ¿cierto?, queriendo haber también mucho amor, mucha protección, pero también está el aspecto violento, el aspecto oscuro. Y también las palabras, finalmente las palabras ahí son las que están gravitando sobre todos ellos y que los llevan a las diferentes conductas. ¿Ya? Mientras que Jesucristo traía las palabras de vida, las palabras que eran originarias, por decir así, originarias, o las palabras que harían al ser humano que pudiera limpiarse de palabras distorsionadas que tendría ahí en su corazón, y al sacar esta distorsión de ahí, porque esas palabras le generaban una conducta al ser humano distorsionada, una conducta distorsionada. Y eso, finalmente, el ser humano tenía que limpiar su corazón y poner las palabras de vida, las palabras que estaban diseñadas, ¿ya?, para lograr limpiar el corazón y lograr la santidad, lo cual le permitía entonces trascender su vida más allá de esta. ¿Ya? Y trascender su vida más allá de esta significaba esperar la resurrección de nuestro Señor, que era la salvación, ¿ya? En donde recibiría la vida eterna, en donde recibirían la vida eterna, y las primicias ahí nacerían en la familia de Dios. Así que ya se va como aclarando un poco más este aspecto de la palabra, ¿cierto? Aquí vamos a ir a la siguiente escritura. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, hablando nuevamente, aquí en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cómo se logra esto? Si uno es de sentido común, ¿cierto?, aquí, o es literal, ¿cierto?, que es a la letra, entonces esto es todo simbólico, ¿verdad? Todo esto es alegórico, todo esto es solamente una metáfora, ¿ya? Y sin embargo esto es real, ¿ya? Sin embargo esto es real. Y entonces, y cómo lo hacen ellos, ¿ya? ¿Cómo lo hacen los creadores para venir a nosotros? Veamos y desglosemos aquí, parte por parte, lo que aquí las enseñanzas y un ángulo diferente, ¿ya?, de lo que significa la palabra. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, ¿ya?, el que me ama, mi palabra guardará.
Así que aquí siempre el ser humano expresa mucho cariño y amor hacia Dios, ¿verdad? Mucha reverencia, mucho respeto. Yo lo he visto, esto en las peregrinaciones que hacen en el mundo, ya religiones gigantescas, ya que conllevan y llevan mucha gente ahí, y todos ahí adorando. Y como dice aquí, mi palabra guardará. Y ahí cambió, ahí cambió la cosa, ¿verdad? Ahí el que me ama, ¿no? Aquí la gente profesa mucho amor hacia Dios, pero sabe, aquí es donde le cambia totalmente la visión a la persona, porque aquí es donde choca, aquí es donde empieza a creer que es todo una alegoría solamente esto, y que se debe de adorar ciegamente a Dios. Aquí con esa fe ciega que tiene el mundo, sin inmiscuirse, ¿ya? O sin compenetrarse en las palabras de nuestro Creador, ¿ya? Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. De esa manera, porque eh, es con eso lo que Dios está construyendo, con palabras. ¿Y de qué manera la guardará? Aquí, en su corazón, ¿cierto? Mediante el trabajo racional, mediante el Evangelio. Con eso entonces lo pondrá aquí desarrollado en el corazón, lo cual se convertirá en conducta, ¿cierto? A los instintos son los maravillosos instintos que convertirán en conducta lo estudiado, lo analizado, lo cuestionado, lo convencido, ¿ya? Lo persuadido. Todo eso, aquí el instinto finalmente da fruto, como se dice ahí, ¿eh? Da los frutos y los convierte en conducta. Por eso habla de mi palabra guardará. ¿Ya? Aquí no se trata de tener la Biblia, ¿verdad? Y guardarla en la casa, ¿ya? Y cuando Dios llegue, si no, si guardamos tu palabra, aquí también, ¿ya? Y sacan la Biblia de adentro del mueble. ¿Ya? Aquí, bueno, eso es un chiste, pero eh, lo que quiero decir es que el ser humano piensa que todo esto es una alegoría que es muy difícil entender, ¿ya? Lo que realmente quieren decir. Pero es algo sencillo. Cuando esta palabra es sencilla cuando se mira desde el foro interno. Y dice, y mi Padre le amará. Mi Padre le amará. Aquí con este amor que se vuelve algo tangible, que se vuelve algo real en la vida de la persona, sabiendo que si uno está en el camino de Dios, ¿sabe? Ahí están los creadores en uno, ¿ya? Y de qué manera, está nuestro creador en nosotros, como dice aquí, ¿ve? Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Ya? Aquí vendremos a Él. ¿Y de qué manera vendrán hacia nosotros? Como dice, y dice ahí, y haremos morada con Él. Dios se quedará a vivir en nuestro corazón, y nuestro Señor Jesucristo también, los dos creadores en nosotros. ¿De qué manera? Mediante el Evangelio. El Evangelio puesto en el corazón de la persona. De esa manera uno estará cohesionado con sus creadores, con los dos creadores. Y entonces podremos tener un diálogo de familia, podremos tener un diálogo ahí de padres e hijos, ¿ya? En el cual Dios nos enseña ahí a tener un diálogo permanente con ellos, a verlos, una vez que estamos asociados con ellos, a verlos en los escenarios de prueba, ¿ya? Y trabajar en su conjunto, ¿ya? Con ellos. Y ellos harán la obra, el diseño
¿ya? Y para poder formar una estructura con que tenga vida propia en su corazón, porque ahí es donde se deposita finalmente la vida. ¿Mm? Proverbios dice ahí, mira, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí, sobre toda cosa guardada, sobre todas cosas guardadas. ¿Qué es lo que guardaremos ahí? El Evangelio de nuestro Dios, ¿ya? Porque de él, ahí, de ese Evangelio, mana la vida, ¿ya? De ahí es donde procede la vida eterna, ¿cierto? Y la vida en sí mismo. Aquí tal como lo hemos visto y corroborado con otras escrituras. Así que esta es la forma, ¿ve? Y esto es algo práctico. Y ve Dios de qué manera morará entre nosotros con palabras que componen el Evangelio. La diferencia con las palabras del mundo es que son palabras de vida, ¿ya? Y el mundo tiene palabras de vida y palabras de muerte, pero de vida efímera, de vida muy corta, que es la vida solamente que se vive aquí en la tierra, nada más. ¿Ya? Por eso tenemos que salir de esa condición y pasar a palabras de vida aquí que nos hacen trascender, ¿ya? Hacia la vida eterna. Aquí en Juan 15, aquí un aspecto más, un ángulo más de comprensión de lo que es la palabra de Dios. Dice en Juan 15, Juan capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿De qué manera entonces la persona puede cambiar su conducta? ¿De qué manera la persona se puede corregir? ¿De qué manera podemos sacar la distorsión que hay en nosotros? ¿Ya? ¿De qué manera podemos formar una identidad limpia, decente ante Dios? Es, como dice aquí, mediante la palabra. Mediante la palabra, aquí que dice la palabra que os he hablado, es el Evangelio. Siempre el Evangelio. Y eso lo hemos visto aquí a través, ya vemos que el plan de Dios es bastante extenso, ¿ya? Y lo hemos ido desmenuzando aquí a través de las palabras, ¿ya? Y hemos logrado entender entonces todo el plan que Dios tiene para la humanidad, para cada uno de los suyos. Y esto y la persona se santifica a través de la palabra, porque es lo que nos permite entonces limpiar la distorsión, aquí, la distorsión que está en el foro interno, para poder lograr entonces la santidad, ¿ya? Pero todo este es un trabajo, ya hemos visto desde el video 1 en adelante cómo se hace este trabajo, ¿ya? Cómo primero uno se familiariza con las leyes, cómo uno primero va entendiendo cada cosa, paso a paso, ¿ya? Palabra por palabra. Así es como lo hemos entendido desde el video 1 en adelante. ¿Ya? Dios nos ha dado aquí el poder ser sistemático, ¿ya? El poder ser el aspecto permanencia, ¿ya? Que debe de haber entre las leyes para que después pueda unirse todo, ¿ya? Y poder tener una imagen entonces globalizada de lo que es el plan de Dios. Por eso es importante, aquí ya si usted está viendo este video es porque ya ha avanzado, ya usted ha avanzado bastante con esto y es avesado en las escrituras. ¿Ya? Aquí yo, yo ya no estoy hablando de, yo ya no estoy hablando aquí
de aspectos básicos de la escritura. ¿Ya? Aquí, aquí hablamos ya de un aspecto mucho más avanzado para que la persona aquí, como ustedes, vayan creciendo en el camino, ¿ya? Que vayan logrando entonces los objetivos, ¿ya? Que Dios tiene para cada uno. Entonces la limpieza, ¿cierto?, se hace a través de las palabras. ¿Ve? Aquí todo es a base de palabras, ¿ya? A través y hay que entender la estructura que está detrás de la palabra. ¿Qué es lo que sostiene a la palabra? Es la estructura misma, ya como está ahí escrita. Dice aquí en Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Bien, veamos un poquito este versículo porque aquí hay cosas interesantes. Acuérdense que este es un diálogo que nuestro Señor Jesucristo, aquí todo el capítulo 17 es un diálogo que Jesucristo mantiene con su Padre, ya con su Dios Padre, y aquí Jesucristo hombre, ¿ya? Y habla también un poco revelando todo, todo lo que se le había encargado cuando él vino a la tierra y se convirtió en hombre, cuando se despoja de toda su divinidad. Lo que quería mencionar aquí también es que cuando yo hablo, ¿cierto?, con aquí toda esta parte que a lo mejor si usted ha visto solamente algunos videos, a lo mejor le va a costar entender ya lo que uno habla, pero es que se necesita, ¿cierto?, todos los conocimientos para poder entonces uno hablar ya con más profundidad de las escrituras, de manera que la persona ya está familiarizada con todos estos términos. ¿Ya? Acuérdense que son palabras, está todo hecho de palabras esto, ¿ya? Y todo esto es subjetivo, ¿ya? Y se está trabajando dentro del foro interno. Yo he escuchado ahí personas que dicen: oye, pero eso es muy difícil, trabajar en el foro interno. ¿Quién puede controlar sus pensamientos? ¿Quién puede controlar lo que va a pensar, lo que va a decir, lo que va a hacer? ¿Ya? ¿Sabe? Y es verdad, es muy difícil de hacerlo, pero no en el camino de Dios. El camino de Dios, no, Dios le entrega las herramientas, ¿ya? Y Dios le enseña a liberarse de sus instintos, de todos aquellos pensamientos que lo arrastran a uno, de todos aquellos pensamientos que uno no puede controlar, pero Dios sí le enseña cómo hacerlo. Ese es el punto. Por sí solo yo le encontraba toda la razón a esa persona. Por sí solo no pueden hacerlo. El ser humano no puede hacerlo por sí mismo. Necesita la ayuda de nuestro Dios. Necesita el conocimiento del Evangelio. Aquí entonces dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí, ¿quiénes eran estos hombres que del mundo me diste? Porque estos hombres eran aquí, porque aquí habla en forma exclusiva, ¿ya?, de los que eran las primicias. Aquí este capítulo estaba dedicado exclusivamente a las primicias, pero yo diría casi todo el libro de Juan es un libro dedicado a las primicias, que son los hijos que nacerían en la familia de Dios, ¿ya?, que serían iguales que ellos aquí con vida en sí mismo. Y estos eran los hombres al cual
Jesucristo había manifestado el nombre de Dios. Y dice, los hombres que del mundo me diste, aquí habla, me diste porque Jesucristo trabaja con ellos, ya, y era la responsabilidad de Jesucristo llevar a cabo esa obra importante, porque con los justos, Dios con la otra realidad de los justos, porque estaban las primicias, los justos, entonces eran ángeles los que trabajaban ahí con los justos, pero las primicias era nuestro Señor Jesucristo que trabajaba directamente con ellos. Por eso habla ahí que el Padre y yo iremos y haremos morada ahí en ustedes, ¿no? Eso es lo que eh, es porque se muestran trabajando directamente con lo que serían hijos en su familia. Y dice, a los hombres que del mundo me diste, así que aquí está hablando de estos hombres que son, ¿ya? Porque dice, me los diste, aquí, sí, se los dio para que se hiciera cargo de ellos. Dice, tuyos eran, ¿ve? Aquí habían nacido en el origen, ¿ya? Allá en el corazón de Dios, ¿cierto? Cuando todavía eran un plan, ¿ya? Un plan que todavía no llevaban a cabo, ahí estaban ya los hijos. Dice, tuyos eran y me los diste, ¿ves? Se los entrega a nuestro Señor Jesucristo y han guardado tu palabra, ¿ves? ¿Por qué la han guardado? Porque es la verdadera identidad, ¿ya? Ellos son las primicias que nacerían en la familia de Dios. Así que por eso dice, han guardado tu palabra, ¿ves? Una vez que han leído las Escrituras, se han identificado inmediatamente con ellas. Aquí es como que uno se da cuenta, ya estas palabras son mías, todo lo que nuestro Señor está diciendo es mío, ¿ya? Y yo me identifico con eso, ¿ya? Y digo yo, no, esto es mío, aquí está mi vida, no, esto es lo que yo soy, ¿ya? Así es como la persona descubre que es una primicia y descubre ya quién es en realidad y de dónde viene, de dónde son sus orígenes. ¿Ve? Y han guardado tu palabra, ¿ve? Porque ahí es donde está la columna vertebral que sostiene toda la creación. Ahí en las palabras. Aquí en Juan 17, versículo 8. ¿Ve? Aquí todo este capítulo hablando de las palabras. Dice, porque las palabras que me diste, ¿ve? Jesucristo siempre que habla con Dios, el énfasis de él está puesto en las palabras. Y aquí en el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste, ¿ya? ¿Qué palabras le dio? Las del Evangelio, en las palabras de vida, ¿ya? Dice, esas palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ellos, ¿quiénes eran ellos? Los que recibieron la palabra, ¿quiénes eran? Las primicias, ¿ya? Los hijos. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Ve? Han conocido verdaderamente su verdadera identidad. ¿Ve? Han conocido la verdad de quiénes son, ¿ya? Y han entendido que nuestro Señor Jesucristo era el que los había traído y que venían del Padre, que emanaban desde Dios mismo, ¿ya? Y entendían quiénes eran. Dice, y han creído que tú me enviaste. ¿Ve? Ahí completa la idea. Han creído que tú me enviaste, ¿ve? Y que Él, nuestro Señor Jesús, que había sido enviado por Dios, era quien traía las palabras, pero también los espíritus que nacerían aquí en las familias, en la tierra, ¿ya? Pero eran las primicias, eran hijos de Dios, ¿ya? Eran hijos que habían salido del corazón de Dios, ¿sí? Y que traía a nuestro Señor Jesucristo.
Estas palabras son muy hermosas. Aquí cuando uno descubre eh, el sentido que tenía cada cosa que nuestro Señor decía. Y del diálogo entre el Padre, aquí, porque es curioso que aquí está el diálogo de nuestro Señor Jesucristo, está el diálogo de Dios Padre con Él, y también está las primicias, están ahí, porque ese es el tema central que tienen ellos cuando conversan, las primicias. Este era el sentido de la vida, el sentido de toda la creación, era la motivación que ellos tenían, ¿ya? Que los movió, ¿ya? Esa motivación es la que los movió entonces a hacer toda la creación, tal como la conocemos hoy en día. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Eh? Yo les he dado tu palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio. Nuevamente, les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. ¿Qué quiere decir? El mundo los rechazó. Los rechazó porque nunca se sintieron estos hijos identificados con el mundo y de la manera en que obran. No, estaban identificados con la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, porque no son del mundo. ¿Ven? Por eso nunca se pudieron identificar, porque no son del mundo. ¿Por qué? Y entonces, ¿de a dónde venían? Venían del corazón mismo de nuestro Dios. Ahí donde fueron engendrados, donde fueron fecundados. ¿Ya? Es ahí donde se formó el espíritu de ellos y se los entrega a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús los trae aquí en la tierra y hace que nazcan también como seres humanos. Y aquí dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque dice, porque no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Venían de afuera. Jesucristo también venía del Padre, ya como hombre, ¿ya? Como hombre, porque acuérdense que Jesucristo Dios se despoja de lo suyo, de lo que Él era. Y entonces dice, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Lo pone en la misma categoría que ellos. ¿Ya? Ellos no son del mundo, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, tienen una familia, ¿cierto? Y la tierra es utilizada solamente para que trabajen en el desarrollo del Evangelio los hijos, los que iban a nacer como, eh, como hijos, ¿cierto? En la familia de Dios. Aquí en el versículo 17, ya, el versículo 17, nuevamente, ¿ve? Aquí es mencionado el Evangelio, es la palabra, ¿ve? Un ángulo más del entendimiento para poder tener un criterio amplio, ¿ya? Aquí una visión amplia de lo que es la creación de nuestro Dios. Dice en Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Eh? Dios, a través del Evangelio, muestra la realidad de quién es el ser humano, de qué está hecho, cuáles son sus componentes, ¿ya? Cuáles son sus propósitos, cuál es el trabajo que debe realizar, ¿ya? Para su salvación, cómo, en qué consiste la nueva formación que debe de hacer y que debe poner en el corazón, quién es el que debe hacerse cargo de todo ese trabajo, ¿ya? Y trabajar asociado con quién, ¿ya? Para poder lograr los objetivos. Entonces, todas esas respuestas están ahí en el Evangelio. Y eso, como dice, y es la verdad del ser humano. Cuando dice la verdad del ser humano, es la realidad de lo que somos, ¿ya? Y por qué estamos aquí en la tierra. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Aquí la palabra santidad se logra, ¿cierto? Una vez que el ser humano ha trabajado en una gran parte de su vida, aquí ha trabajado en sacar la distorsión que hay ahí.
El ser humano, por ley, tenía que nacer todos distorsionados. El ser humano tenía que nacer todo, como dice la palabra, la ley, todos sujetos a desobediencia. La desobediencia era la distorsión del ser humano. Y para tener misericordia de todos. Y Dios ponía también, ahí pone, ahí en este plan, pone también a los hijos que iban a nacer en su familia. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Ahí es donde traía, mediante toda esta estructura que hay aquí de la palabra, ya se iba a conocer la verdad de quién era el ser humano. Por eso aquí, mediante la palabra, mediante la palabra podemos ver la ley que hay detrás, porque la ley está revelando quién es el ser humano, verdaderamente. Por eso se necesita la mirada subjetiva, ¿ya? Y eso hay que desarrollarla, hay que adquirirla, hay que estudiar, hay que analizar, hay que familiarizarse con las escrituras. Y bueno, todo el trabajo que ya hemos venido señalando a través de estos 229 videos. ¿Ya? Aquí no es menor, ¿ya? No es menor todo el trabajo que hay que hacer. Aquí en el versículo 20, el mismo capítulo, capítulo 17, dice, mas no ruego solamente por estos, hablando del momento presencial en que Jesucristo estaba con todos los apóstoles. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra que iba a ser transmitida. Y esto jugó un rol muy importante. Aquí lo que escribieron los demás libros, ¿cierto? Como Mateo, Marcos, qué sé yo, todos los apóstoles que escribieron en la Biblia, en especial Juan, en especial el apóstol Pablo, ¿ya? Que fue el que se especializó en el entendimiento, junto con Juan, en el entendimiento para llevar el mensaje a, eh, aquí para llevar el mensaje a las primicias, para que esto para entregarles la verdadera identidad de quienes eran ellos. Eh, ellos principalmente encargados, ¿ya? Y todos los demás, como aquí Santiago, Pedro, aquí y todo lo que ya los autores que conocemos de las Escrituras. Dice, entonces, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, aquí hablando de todos los que estamos involucrados aquí en la palabra de Dios. Dice por la palabra de ellos, por la palabra escrita aquí de los apóstoles. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice? ¿Ya? Cerca de ti está la palabra. ¿Ve? Aquí es esta ley tremendamente importante que Dios la está diciéndole, ¿ya? Diciéndole al ser humano, ¿ya? Diciéndole al ser humano cómo se hicieron todas las cosas, ¿ya? Por eso aquí revela esta gran verdad, diciendo que todo estaba hecho, ¿ya? A partir de la palabra. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Eh? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿Eh? Aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano creyera e hiciera y planificara se grabaría en el corazón de la persona. Y eso es lo que definiría su conducta. ¿Ya? Y dice, esta es la palabra de fe
que predicamos. Esta es la palabra de fe, cuando uno empieza a entender en qué consiste la palabra, en qué consiste el Evangelio, hecho de palabra. Y nuestro Señor Jesús, como nos enseña todo, ahí en el Juan 17, entonces todos los aspectos y todos los ángulos de entendimiento, ya miradas angulares, estas miradas angulares que le permiten a uno entender más lo que es la palabra y el efecto que tiene en el corazón de uno. Y dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ves? En esto consiste todo lo que hacemos está hecho de palabras, y es esto lo que nuestro Señor enseña, y es esto en lo cual uno puede desarrollar y puede crecer y puede entender. ¿Ya? Como dice, esta es la palabra, pero aquí la respuesta es clarísima. Cerca de ti está la palabra. Y sabe, el ser humano se va allá al espacio. ¿Ya? Se va allá al espacio a mirar las estrellas, a ver dónde están sus orígenes. ¿Ya? Y entonces allá viene un cometa, ¿cierto?, acercándose a la Tierra. ¿Ya? Oye, mandemos una nave para que aterrice ahí en el cometa, porque ahí entonces trae la materia que nos va a revelar cuáles son nuestros orígenes. ¿Ya? Aquí, ¿sabe?, gastando pero sumas impresionantes de dinero. ¿Ya? Y miren lo que aquí dice. ¿Ya? Díganme, ¿no es absurdo todo lo que el ser humano hace? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la respuesta. ¿Ya? No es que ustedes estén en el corazón, no, lo que está diciendo, ahí está la realidad del ser humano. Ahí está, porque cuando tú pones una palabra equivocada en tu boca, ¿cierto?, y en tu corazón, entonces producirá una conducta equivocada. Pero si tú pones una palabra de vida ahí en tu boca y en tu corazón, entonces eso es lo que logrará la salvación de tu vida. ¿Ya? Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos. En eso consiste la fe, ¿ya? El camino de la fe y toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo consiste en eso. ¿Ven? Y aquí en Romanos, el mismo capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, ¿cierto? Porque primero hay que oír la palabra, ¿ya? Primero se oye la palabra, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? El oír, ¿cuál palabra? ¿Ya? ¿Cuál palabra es la que vamos a oír? La palabra de Dios. ¿Ya? Pues esas son las palabras de vida. ¿Ya? Por eso dice que la fe es por el oír. Aquí, la fe es el camino que nos conduce a la presencia de nuestro Creador, a la asociación de nuestro Creador. Trabaja directamente. Aquí Jesucristo trabaja directamente con nosotros. Aquí, como dice, yo y el Padre iremos y haremos morada en Él. Aquí. Creo que ya nos pilló el tiempo aquí, pero aquí vamos a profundizar un poquito más en esta escritura en el próximo video. Así que nos veremos entonces.